este caso de lo económico, hablando mundialmente, ¿verdad? Por ejemplo, tienen una imagen ahí en pantalla que es el globo de la Tierra y alrededor diferentes imágenes. Por ejemplo, hay una imagen de arroba que hace referencia a la conectividad, hay imágenes de formularios, hay imágenes de computadoras, de modem, de programas, etc. Entonces, hay diferentes aspectos que están alrededor de lo económico internacional. Entonces, hoy vamos a comprender qué es el entorno económico internacional y cómo influyen en el estudio de los mercados. Textualmente, ahí nos dice la definición de que entorno económico internacional son todas aquellas variables económicas que rodean y afectan a los países, o pueden llegar a serlo, ¿verdad? ¿Qué factores influyen dentro del entorno económico internacional? Los políticos, por ejemplo, ¿verdad? Los factores políticos que son muy determinantes en las economías de los países. Si no, veámoslo en el caso de, por poner un ejemplo, ¿verdad? En el caso de Venezuela. Yo estaba estudiando hace algunos días de que en algún momento Venezuela llegó a ser considerada la Qatar de Latinoamérica. Digamos, usted sabe qué nivel representa actualmente Qatar en la economía. Es decir, Qatar es sinónimo de grandes edificios, es sinónimo de desarrollo tecnológico, comercial, etcétera, petrolero. Y en un momento Venezuela llegó a ser eso. Llegó a ser la Qatar de Latinoamérica. La gente migraba para Venezuela. Había muchos europeos que vinieron a invertir en Venezuela. Era quizás denominado el país más rico de Latinoamérica. Entonces, por factores diversos, no me quiero enfocar directamente en la política, pero obviamente la política tiene mucho que ver. En factores diversos, incluyendo la política, pues Venezuela dejó de ser la potencia o dejó de ser el país más rico de Latinoamérica y pasó a convertirse en lo que es hoy, donde, por ejemplo, el salario mínimo, usted no puede comprar la canasta básica con el salario mínimo. Es bien lamentable la situación. Sin embargo, hay otros aspectos, no solamente los políticos, que afectan a los países. Por ejemplo, hay aspectos culturales que también afectan a los países. Hay aspectos de relaciones diplomáticas que afectan a los países y todo eso se le llama entorno económico internacional. Todas esas variables que afectan a la economía de un país y por ende la economía mundial, ¿verdad? Otro ejemplo, ¿verdad? El hecho de los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos han afectado el entorno económico internacional. Obviamente para bien. Cuando digo afectado no quiere decir únicamente como algo negativo, sino que puede ser también algo positivo. Y en el caso de la tecnología ha sido así, lo ha impactado positivamente. Muestra de eso es que tenemos acceso a más mercados, podemos ofrecer nuestros productos y servicios a más mercados, que antes posiblemente ni nos imaginábamos que podríamos llegar a ese tipo de mercados. Y hay otro tipo de aspectos como por ejemplo el financiero, el hecho del cambio en los valores de las divisas, en el mercado de divisas, el surgimiento de nuevas monedas como el Bitcoin, por ejemplo, la inversión de grandes empresas en monedas digitales como el Bitcoin. Entonces, todos esos factores que influyen a la hora de generar la economía internacional, a eso se le llama entorno económico internacional. A todos esos factores que afectan de una u otra manera la economía a nivel internacional. ¿Alguna pregunta respecto al entorno económico internacional? Bueno, solo para ponerles una idea en nuestro país. En nuestro país, eh, de todos es conocido que siempre ha sido catalogado como un país peligroso, un país de alta violencia.
Inclusive en algún momento fuimos considerados el país más peligroso o uno de los países más peligrosos del mundo. San Salvador, la ciudad, la segunda o la primera ciudad más peligrosa del mundo. ¿Qué ha pasado cuando esos niveles de delincuencia en general han disminuido? ¿Cuál es el impacto que ha tenido a nivel económico internacional? ¿Me pueden mencionar cuál es ese impacto que ha generado eso? Muchas empresas vienen a invertir al país. Ok, las empresas vienen a invertir porque ya les genera más confianza, digamos, en el hecho de la delincuencia. Por ejemplo, los bonos del país han aumentado, las tasas de interés para el país han disminuido porque el riesgo de país ha disminuido. Entonces, vemos también cómo la delincuencia es un factor que afecta al entorno económico internacional. La delincuencia, la cultura, lo político, etcétera, la tecnología, todos esos factores conforman el entorno económico internacional porque afectan directamente la economía de un país y por ende la economía de las personas. Bien, sigamos. Vamos a ir viendo a algunos de esos factores que les mencionaba. Son 6 factores los que vamos a ver que conforman el entorno económico internacional. La política. Yo creo que no me voy a meter mucho a esto porque estamos claros que la política a nivel internacional y en cada país afecta directamente, para bien o para mal, la economía de un país y por ende la economía de la región. En la medida, por ejemplo, de que los países establezcan políticas proteccionistas en el cual decidan cerrar fronteras para no dejar ingresar productos al país, eso es un problema para países como el nuestro, en el cual no producimos todo, necesitamos productos de otros países. Entonces, la política en general representa un gran factor influyente dentro del entorno económico internacional. Segundo factor, transporte y comunicaciones. Algo que ha venido avanzando a lo largo del tiempo, porque ahora los transportes se han modernizado, la comunicación se ha modernizado, la forma de negociar ha cambiado, la cantidad de información que se puede transmitir ha cambiado. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de utilizar los disquetes para guardar información de la computadora en los trabajos. No sé si tuvieron esa oportunidad ustedes de utilizar los disquetes, ¿verdad? Pero ahora eso ya no se utiliza, porque la información, la cantidad de información que se maneja es bastante amplia y por lo tanto eso quedó obsoleto. Por ejemplo, antes andar una USB de 1 GB o de 2 GB era lo máximo, era mucho espacio para almacenamiento y ahora 1 GB o 2 GB no representan mucha cantidad de almacenamiento, porque en la medida que nosotros vamos avanzando, vamos requiriendo más procesos, más tecnología, en el caso del ejemplo de la USB, más espacio para almacenar, y eso va siendo así, ¿verdad? Ese factor tecnológico de transporte es influyente también dentro de la economía. Cambios tecnológicos y concentración empresarial. Esto hace referencia a que las empresas ahora tienen mayor posibilidad de competir a nivel internacional. Cuando hay un monopolio en las empresas ponen los precios que ellos quieren. Y les voy a poner un ejemplo respecto a esto, respecto a la concentración empresarial. Menciónenme ustedes cuál es la aerolínea en nuestro país que ofrece más conexiones hacia Estados Unidos. ¿Cuál es? ¿Tienen conocimiento de cuál es la aerolínea que está en nuestro país que ofrece mayores conexiones hacia Estados Unidos, mayores viajes, pues, hacia diferentes destinos hacia Estados Unidos? ¿Qué aerolínea es? No es Avianca. Es Avianca, correcto. Avianca, antes TACA, ¿verdad? TACA, luego TACA vendió a Avianca y ahora pues
se llama Avianca, la empresa colombiana, el conglomerado colombiano. ¿Qué es lo que pasa? Cuando, en el caso de la aerolínea Avianca, cuando Avianca es la única aerolínea que tiene conexión hacia un destino en específico, esa aerolínea pone los precios que le dé la gana, porque no hay ninguna competencia. Es decir, si por ejemplo es la única aerolínea que viaja hacia Toronto, Canadá, directo, digamos, Avianca pone los precios que quiere. ¿Y quién le va a competir? Nadie, no hay otra aerolínea que viaje hacia Toronto, Canadá. Ahora, veámoslo, digamos, que viaje hacia Los Ángeles, California. Bueno, para Los Ángeles, California ya cambia. ¿Por qué? Porque está Avianca, está Delta, que vuela directo, United, que ahora está volando directo, Volaris. O sea, ya hay 4 aerolíneas que se están haciendo competencia entre sí y que dentro de esas 4 pues están regulando, digamos, o haciendo fricción para mantener ese precio en el mercado. ¿Qué pasa cuando vienen aerolíneas de bajo costo en nuestro país a competir? Bueno, a los grandes tienen que acomodarse a eso. ¿Alguien aquí es de Santa Rosa de Lima? ¿Alguien aquí vive en Santa Rosa de Lima? ¿No? ¿O se han ido a Santa Rosa de Lima? ¿Han pasado por ahí últimamente? Bien, si han ido a Santa Rosa de Lima, se han dado cuenta de que ahí por enfrente del Burger King hicieron el Little Pizza, ¿verdad? Autoservicio, instalaciones muy llamativas. Cuando comenzó a funcionar Little Pizza, era venta loca ahí, era fila de vehículos haciendo, ¿verdad? Comprando la pizza de $5, una pizza barata, era rápido, era autoservicio, fue un boom ahí en Santa Rosa de Lima. Y en Santa Rosa de Lima está la Pizza Hut, ¿verdad? La Pizza Hut, cuando no había competencia, manejaba precios diferentes a los que maneja hoy. Ahora Pizza Hut, ¿qué le ha tocado? Ahora tiene pizzas de $5, cuando antes no las tenía. ¿Y por qué no las tenía antes? Porque no tenía una competencia directa como Little Caesar. Entonces, ahora que tiene la competencia, ¿qué le ha tocado? Adaptarse a esa competencia, adaptarse a la necesidad del mercado. A eso hace referencia a la concentración empresarial. Cuando hay monopolios en los mercados, los precios se disparan, pero cuando hay competencia, sana competencia, entonces para el consumidor eso es bueno. Uno, porque tiene diferentes opciones para ir a comer, diferentes gustos, pero también tiene diferentes precios. Y el cliente pues se beneficia de eso de una u otra manera. Hemos visto 3 factores: político, transportes, comunicaciones, cambios tecnológicos y concentración empresarial. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos, respecto a los factores que afectan el entorno económico internacional? ¿Preguntas? No, va. Sigamos avanzando entonces, porque nos falta algo. Luego va la deslocalización. Va, la deslocalización es, en términos sencillos, llevar las actividades productivas hacia otro país. ¿Por qué? Porque el otro país me ofrece beneficios fiscales, hay mano de obra más barata, tengo reducción de impuestos, etc. Lo que sucede con las famosas zonas francas en nuestro país. Usted sabe que una zona franca es un lugar extraterritorial en nuestro país que, aunque estén ubicadas en nuestro país, se considera que ese territorio pertenece al país de la empresa que se ha ido a establecer ahí. Por ejemplo, Calvo Conservas El Salvador, aquí en La Unión, el puerto de La Unión. Calvo Conservas es una zona franca, que aunque esté ubicada aquí en nuestro país, esa zona se considera zona española, prácticamente. Según la ley, ¿verdad? Según la ley. No estoy diciendo según territorio, según geografía. Según la ley, ese territorio es español. ¿Por qué? Porque Calvo es de capital español.
Entonces Calvo se acogió al régimen de zonas francas y está funcionando como una zona franca. ¿Por qué creen que Calvo decidió venirse a establecer al país? A desarrollar actividades productivas en nuestro país. ¿Por qué? Porque ya no en España, sino que vino a deslocalizar su producción y traerla acá a El Salvador. ¿Por qué creen? A ver, opiniones. Por los Por la mano beneficios de obra. que iba a gozar. Ok, por los beneficios fiscales que iba a tener. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Porque la mano de obra es barata. Porque la mano de obra es barata. Es barata. Entonces, hay muchos aspectos, pero los principales aspectos son esos. Uno, excepción de impuestos, reducción de impuestos. Y dos, mano de obra barata. Para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Calvo, allá en España el salario mínimo es como entre 500 y 600 euros. Ojo, euros. Cuando Calvo vino al país, tenía la idea de venir pagando eso. Eso iba a pagar Calvo. Sí, aunque usted no lo crea, iba a pagar alrededor de 500, 600 dólares como salario mínimo. Eso es lo que iba a pagar. ¿Qué pasó? Bueno, como en nuestro país el salario mínimo está regulado en una ley, vinieron las empresas y comenzaron y el mismo Ministerio de Trabajo a decir, no, usted no puede pagar eso como salario mínimo, porque aquí las empresas pagan esto. Entonces, ¿qué hizo Calvo? Bueno, se acomodó a pagarle el salario mínimo, pero brinda servicios o beneficios adicionales a sus empleados, transporte, alimentación, bonos, etcétera, que al final vienen a incentivar, ¿no? al trabajador. Entonces vemos acá cómo las empresas vienen a nuestro país o a países como el nuestro a deslocalizar su producción porque aquí hay beneficios fiscales y también hay mano de obra barata. Eso es la deslocalización. Luego tenemos el mercado financiero global. ¿A qué hace referencia esto? A los tipos de interés que se manejan en el mundo, a los tipos de cambio. Para ponerles un ejemplo, si nosotros queremos sacar aquí un préstamo para comprar una casa, el préstamo va a andar bueno, dependiendo si es empresa o si es persona natural, si es comerciante informal o si es formal, va a andar entre el 16% de interés al 7,6% como mínimo de interés para comprar una casa. Ya no digamos para consumo, ¿verdad? Que anda por el 15-16% de interés. En Estados Unidos, si usted quiere sacar un préstamo para comprar una casa, es del 3% de interés. Entonces vemos cómo los tipos de interés cambian en mercados y por lo tanto eso es una variable que también afecta a la economía mundial, el mercado financiero como tal. Y luego está la estrategia empresarial, el último factor, que esto es lo que la empresa piensa hacer. ¿Qué estrategia vamos a implementar para impactar, para acoplarnos a los cambios que ha tenido el mercado, para tener resiliencia y adaptarnos a eso, ¿verdad? A los cambios que han surgido. Y ya no digamos ahora con este panorama, ¿no? Afectado por una pandemia. Las empresas van a tener que adaptarse a estos cambios, ¿sí? Entonces ahí tenemos los 6 factores principales factores que intervienen dentro del entorno económico internacional. Vamos con las diferencias de los mercados. A nivel mundial existen diferentes empresas o marcas como las que están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Tenemos Hyundai, IBM, Honda, Canon, Ford, Coca-Cola, DHL, Prada, Siemens, HSBC, etc. Entonces, estas marcas multinacionales o estas empresas multinacionales no crean que en todos los mercados establecen las mismas estrategias. No. Dependiendo del mercado donde están, es la estrategia que ellos adoptan. Por ejemplo, la publicidad de Toyota en Estados Unidos
es muy diferente a la publicidad de Toyota allá en África o la publicidad de Toyota aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque cada mercado es diferente, cada región es diferente en cultura, en hábitos de consumo, etc. Entonces vamos a ver cuáles son esas diferencias que existen en los mercados. Primer diferencia, económicas, las diferencias económicas. Y esto es bien fácil de comprenderlo. Si comparamos Estados Unidos y El Salvador, obviamente una persona que vive en Estados Unidos tiene mejor poder adquisitivo. ¿Por qué? Uno, porque gana más. Dos, porque la economía es más estable y hay productos de mejor calidad y mayor acceso, ¿verdad? Entonces el salario mínimo es mayor. ¿Cómo internacionalmente, cómo medimos esto? Lo podemos medir de varias formas. Lo primero es con el famoso PIB. El PIB es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto son prácticamente las ganancias que obtiene un país en un tiempo determinado, como puede ser en un año, ¿verdad? Si ustedes ven en esa tabla que les he colocado acá, están organizados el PIB per cápita. Una cosa es el PIB, que de hecho vamos a ver una clase más adelante de eso también. Una cosa es el PIB. El PIB es el término global a país, ¿verdad? La ganancia global al país, los ingresos que tiene un país de manera global. Y el PIB per cápita es el ingreso que tiene cada habitante de ese país, cada habitante. Y eso es esta tabla que les he puesto acá. Aquí está el ranking de países per cápita que más ingresos tiene, donde cada persona obtiene mayores ingresos. Por ejemplo, Qatar. Una persona que vive en Qatar anualmente está percibiendo $129,726. Ese es el PIB per cápita de Qatar. O sea, cada persona anda ganando esa cantidad al año. Ojo, al año. Entonces, vemos acá, por ejemplo, Estados Unidos, que está en el lugar número 13. Una persona en Estados Unidos anda ganando al año $57,293. $57,293. Ya estoy como los de la asamblea, que no pueden mencionar la cifra. $57,293 gana una persona en Estados Unidos, el PIB per cápita. Ahora, pregúntense cuánto es el PIB per cápita en El Salvador. ¿Quién sabe? ¿Cuánto creen que gana una persona acá en El Salvador al año? $3,200. Anda entre $4,000 y $5,800 por ahí. Ese es el PIB per cápita de El Salvador. Vean las potencias mundiales del PIB per cápita. Díganme si no hay diferencia de los mercados. ¿Qué pasa si yo traigo al país, por ejemplo, esa ropa que cada camisa vale $500, $600 y quiero poner una boutique aquí en El Salvador con ese tipo de camisas? ¿Creen que se va a vender a grandes cantidades? ¿Cree que la gente va a tener la capacidad económica para comprar una camisa de $5,000, de $7,000? Posiblemente contado, porque las diferencias económicas en nuestro país están bien marcadas. Diferente es que yo vaya a Qatar, ponga una boutique de lujo, donde venda zapatos de oro, donde venda Rolex, donde venda pantalones de $6,000, donde el poder adquisitivo de esas personas es mayor y por tanto tengo posibilidades de venderlo. Entonces, para introducir un producto a un mercado es de averiguar cuál es el poder adquisitivo que tienen las personas en ese país. Si yo pienso vender algo en Estados Unidos, voy a ver cuánto una persona gana anualmente y cuánto destina a ciertas actividades. Por ejemplo, si mi producto va a turismo, es de turismo, yo voy a averiguar cuánto gasta un estadounidense en turismo y ese va a ser mi segmento, ese va a ser mi estudio, ¿verdad? Entonces, las variables económicas es la primera diferencia en los mercados. No sé si queda claro esta parte.
¿Queda claro las diferencias económicas que hay en los mercados? Díganme sí o no, para avanzar, ¿verdad? Sí, ¿Sí queda queda claro. claro? Va, excelente. Vamos con las otras. Diferencias culturales y religiosas. Ya estuvimos hablando la clase anterior y hemos hablado un poco acá también acerca de esto. Porque las diferencias culturales y religiosas afectan el comportamiento del mercado. Y yo les ponía un ejemplo la vez anterior con el caso de la vaca en la India, ¿verdad? Obviamente, McDonald's y todas las empresas de comida rápida que quieren ir a establecerse a esos mercados no pueden vender ese tipo de productos. ¿Por qué? Por cuestiones culturales y religiosas, ¿verdad? Lo mismo puede suceder en otras culturas y en otras religiones, ¿verdad? Que no me voy a ahondar en esto porque es algo que también ustedes van a tener que investigar dependiendo del país que le corresponde. 3, diferencias lingüísticas, o sea, el idioma, ¿sí? Cada región del mundo, en cada región se habla idiomas distintos. Incluso hay países que se llegan a hablar hasta 40 idiomas o 40 dialectos. En el caso allá de África, países africanos que hablan en un mismo país diferentes dialectos. Entonces, hay diferencias lingüísticas. Y esas diferencias lingüísticas muchas veces afectan también el mercado. Para ponerles un ejemplo, se dice de que el idioma universal es el inglés, ¿verdad? De todos es sabido. Es decir, en todos los países por lo menos hay una persona que habla inglés. Y si usted quiere tener apertura a socializarse con personas de otros países, es que aprendamos a hablar inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una empresa que quiera establecerse en cierto país debe de adaptarse al idioma de ese país. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene que darla en el idioma de ese país. Como por ejemplo, ahí la imagen que les he colocado. Fíjense bien, McDonald's. La publicidad está en el idioma chino, porque ese es el mercado de esa publicidad. Si, por ejemplo, la publicidad va a ser en Latinoamérica, va a ser en español. Si va a ser en Brasil, va a ser en portugués. Si va a ser en Francia, va a ser en francés. Y así sucesivamente. Entonces, las empresas deben de adaptarse a esas diferencias lingüísticas que existen en los mercados. Bien, cuarta diferencia, legales. Y esto hace referencia a las políticas que hay en diferentes países. ¿Sí? Todos los países son independientes y tienen diferentes políticas. Si bien es cierto, hay acuerdos y tratados mundiales, pero también hay leyes locales, ¿verdad? Leyes locales que cada país tiene. Y esas leyes muchas veces pueden convertirse en una barrera de entrada para las empresas. Quinta diferencia, hábitos de consumo. Por ejemplo, ¿cómo es el hábito de consumo en general de los salvadoreños? ¿Creen que los salvadoreños somos un mercado consumista? ¿Creen que sí o creen que no? ¿Creen que somos un mercado? Sí, somos consumistas. ¿Sí? ¿Creen que muchas veces compramos cosas que no las necesitamos solo porque nos gustaron en ese momento y pues las compramos por impulso, ¿verdad? Íbamos pasando por ahí, vimos algo que nos gustó y lo compramos aunque no lo necesitemos. O de repente ustedes ven unas promociones, ¿verdad? Ah, al 2x1. O pago 2 y llevo 3. Y usted dice, ah, es una buena promoción. Bueno, no lo necesito, pero está en promoción, lo compro. Es decir, tenemos ese hábito de consumo, o sea, no lo voy a generalizar, pero la mayoría de personas en nuestro país somos un mercado consumista, ¿sí? No tanto productores, sino que consumistas. Los hábitos de consumo tienen mucho que ver. Y les voy a poner un ejemplo aquí cerquita, cerca. Honduras. A la vez anterior, fui a un lugar que hay en Honduras que se llama San Lorenzo, que está acá cerca, está como a 40 minutos de ahí de La Matillo. San Lorenzo, Honduras, muy bonito, un lugar muy turístico.
Llegamos a San Lorenzo, Honduras, y pedimos la típica mariscada. Entonces, mariscada. Usted sabe que nosotros aquí en El Salvador estamos acostumbrados a la tortilla, ¿verdad? O sea, la comida y debe estar la tortilla ahí. ¿Verdad que sí? Comida y tortilla. Nos pusieron el plato de mariscada y nosotros nos quedamos esperando, sí, ¿verdad? ¿A qué horas iban a venir las tortillas? ¿Y qué creen? Las tortillas no llegaron. ¿Por qué? Porque en Honduras el sustituto en algunas partes de la tortilla es la famosa tajada, o sea, el plátano, la tajada de plátano. Entonces, en vez de tortilla nos llevaron tajada de plátano. Es decir, tan cerca el hábito de consumo es diferente. Posiblemente hay países en Europa que ni tortilla consumen. Y usted está pensando exportar tortillas y ni tortillas consumen, ¿verdad? Entonces, por eso los hábitos de consumo son muy importantes también analizarlos y estudiarlos en ese sentido. ¿Tienen alguna idea o tienen el conocimiento de algún otro hábito de consumo con un país en específico? Tal vez nos puede compartir para que también aprendamos de ello, ¿verdad? Que usted ha investigado que en cierto país se hace esto, pero en nuestro país se hace de esta otra forma. ¿Algún hábito de consumo que usted ha identificado diferente al nuestro? Inge, Ajá. bueno, pues yo voy a contar una pequeña experiencia con respecto a eso. Ya que Ajá. lo mencionaste allí, pues me recordé de eso. Tuve la oportunidad tengo unos amigos que en España y ellos Okay. vinieron al país. Okay. Y para ellos, pues, se les pareció un poco raro, pues, muy sucede, ver el ámbito de consumo, ¿verdad? Eso, estamos acostumbrados nosotros que las tortillas ahí van siempre. Pero Sí. para ellos, lo principal es el pan. Es una barra de pan grandes que se me escapa el nombre, cómo le llaman ellos, pero que, por ejemplo, el desayuno para ellos es eso, pan. Pero le acompañan lo que es lo que es el chocolate, porque para ellos en buena mañana consumen mucho chocolate, pero no es el chocolate que nosotros hacemos acá, ¿verdad? El vasito y ya, sino que prácticamente es ¿cómo se llama? Como la pasta para hacer choco. Es el chocolate que ellos consumen en la mañana, acompañado con pan. Más o menos fue Perfecto. lo que pude conocer de ellos. Y me dicen que así es siempre en España. Excelente, muy bien, gracias por el ejemplo, Martín. Y y eso es lo que sucede. Cada mercado, cada cultura tiene hábitos de consumo. Ahora, ¿qué debemos de hacer si nosotros queremos vender cierto producto ahí? Debemos de investigar el mercado. Mercados tan cercanos pueden ser tan diferentes. Le voy a poner otro ejemplo. Eh, Hubo un estudio de mercado para poder exportar las famosas semitas salvadoreñas. Usted sabe que la semita es un pan que es muy dulce y que son sabrosas, ricas las semitas. Entonces, es erróneo pensar porque a nosotros nos gusta la semita, que porque es rica, que porque el café con la semita ahí, eso es sabroso. Erróneo es pensar de que un mercado como Guatemala u otro país también lo van a sentir sabroso. Es erróneo pensar eso. Porque déjeme decirle que en el caso de Guatemala, el pan allá no es dulce, allá no es muy dulce. Allá el pan dulce casi no es muy consumido. Allá el pan es simple. Entonces, como una semita que es tan dulce, va a llegar a cambiar el hábito de consumo de aquellas personas que están acostumbrados a comer no cosas dulces. ¿Verdad? O sea, tan cerca y la diferencia en los hábitos de consumo. Así que es de investigar también ese tipo de diferencias porque al final afectan, ¿verdad? 6 canales de distribución. Esta es la sexta diferencia y última. Y este es porque dependiendo a dónde estemos ubicados dentro de una cadena de suministro, puede ser que nuestros canales de distribución sean cortos o sean largos. Entre más largo es un canal de distribución, más caro le va a llegar el producto al cliente. Ejemplo, digamos que, vamos a ver, no tengo algún producto aquí cerquita.
Bueno, digamos que un teléfono, ¿sí? Yo soy fabricante de un teléfono y yo tengo un canal de distribución largo, pasa por 4 eslabones. Cada eslabón por donde pasa el teléfono va a querer ganar, por lo tanto le va a ir aumentando el precio. Al final, ese producto le va a llegar más caro al cliente, porque cada eslabón le aumentó el precio para ganar. ¿Qué pasa cuando los canales de distribución son medianos o son cortos? Posiblemente, y digo posiblemente porque no en todos los casos es así, posiblemente el producto le va a llegar un poco más cómodo al cliente, porque no ha pasado por tantas manos el producto que hayan aumentado el precio.